tu padre escribió aquí en Zaragoza su primer guión sobre Goya, que ha sido publicado. Era como una pequeña biografía de Goya, era un contacto entre dos aragoneses. Goya era un gran pintor. Y sordo. Y afrancesado, que se fue a Francia. Murió en Francia. Como él era sordo, su broma preferida decía, hay 3 aragoneses sordos famosos. Goya, Buñuel y Beethoven. Y una vez a mí me señor Buñuel, Beethoven no era aragonés. Y ya nos quedamos. Mi padre le gustaba mucho este lugar, tenía 18 años cuando vino a Madrid. Aquí a Madrid, aquí. Sí. Aquí en Correos. De Zaragoza a Madrid. En Correos entró una vez y había un cartero ciego. Le gustó mucho el cartero ciego. Sí, me acuerdo que hemos caminado veces por aquí de Cibeles, como se dice, de la estatua, hasta el Café Gijón. Al Café Gijón. Y aquí también está lleno de recuerdos. Le gustaba mucho en Madrid los recuerdos de su juventud, de la residencia de estudiantes. Porque como está más arriba la residencia y antes la residencia no había nada alrededor. No, sí, era campo. O cuando vino en el año 1918, Madrid era una muy pequeña ciudad. Sí. Y para él era una ciudad un poco mítica, Madrid. Con recuerdos de la juventud también. Había encontrado a Galdós una vez, muy viejo, con una cubierta sobre sus piernas. Se acordaba de otro tiempo, ¿no? de la guerra, del inicio del siglo XX. Y para él Madrid tenía un encanto especial. No el encanto de Toledo, de Segovia, de una ciudad muy bella del pasado, pero de algo muy personal. Tenía un contacto personal. Le gustaba andar por las calles de Madrid. Los cafés. Me parece que lo veo por aquí caminando. Así como... Sí. Bueno, es estupendo venir aquí a la residencia con vosotros. Realmente para mí es un privilegio. Este sitio sagrado de la cultura española, ¿no? De las primeras ciudades universitarias. Sí, porque en España no había un campus como Oxford o Cambridge. Esto era un poco como un campus, donde la gente hablaba, compartían sus conocimientos, y en un ambiente es un oasis de paz en las afueras de Madrid. Con un aspecto muy moderno, ¿no? En el tiempo seguramente Sí. Claro. Para abrir España, ¿no? Al mundo. Hacia Europa, ¿no? Por aquí pasó media Europa culta. Sí. Estuvo Madame Curie, Einstein. Sí, después Aragón. Louis Aragón, Sí. habló del surrealismo. Sí. Y vino muchísima gente y se mezclaban con los alumnos, todo el mundo hablaba, compartían sus conocimientos, como he dicho, recibían ideas. Se puede considerar como un organismo de oposición a la Iglesia, al conservatismo. Claro. No había capilla aquí. Eso estaba... No había capilla. No. Y no le gustaba al director que se hablara de creencias religiosas. Eso estaba ya más o menos proscrito. No había que hablar de eso. Y ninguna capilla. Eso ofendió a muchos católicos, claro. Sí. En este lugar, mi padre me dijo que él era un bruto aragonés. Y al llegar aquí se encontró pues con los estudiantes y con Lorca. Dalí y Lorca, y aquí encontró pues la cultura, un sentido de refinamiento. Lo cambió mucho. Sí, lo hizo un cambio. De un lugar esencial para su vida, sí. Sí, y claro, él llegó el año 17 y claro, Dalí viene después, el año 22, de modo que tu padre pasa aquí 7 años de su vida, que son muchísimos años cuando eres joven.
recibiendo todas las influencias de las conferencias de la música. Y también estudia Luis entomología aquí en el Instituto de Historia Natural, muy cerca de aquí, que se ve. Está aquí al lado. Sí. Y yo creo que este sitio sí que es uno de los sitios sagrados de la cultura española y europea, porque aquí había un encuentro de dos culturas, ¿no? Las artes y las Ciencia. Y los deportes también. Claro, Sí. Es que es muy importante para Luis, el boxeo. A mí me parece que el encuentro extraordinario aquí entre Lorca, Buñuel y unos años después Dalí es el evento número 1 quizás de la historia de la cultura española. Oh, fíjate. Es un encuentro extraordinario. Pero luego la gente que había... Con la presencia de Alberti y otros. Iba a decir, la gente que había alrededor. Sí, porque no es solo la residencia. No sé si sabe fuera de España, pero en Madrid en aquel momento es un hervor, es un hormiguero de actividades. Está Ramón Gómez de la Serna. Esta cosa lenta. Con su tertulia Pombo. Y la gente de aquí, ellos iban por la noche a Madrid, ¿no? A Madrid, a teatros, al cine. Era una relación muy íntima, porque, por ejemplo, Lorca solía leer sus obras a Buñuel y a Dalí, y para conseguir sus reacciones. Era una intimidad cultural muy rara. No, claro. Muy rara. Y con la presencia de cada uno en la obra de los otros. Sí, claro. Una vez, es una anécdota, pero la puedo contar, que Lorca pidió a Dalí y a Luis de escuchar una lectura de una obra suya, no sé cuál. Creo que no la terminó. Y empezó a leer aquí, quizás aquí mismo, empezó a leer y Buñuel me dijo que la primera parte de la obra le parecía muy mala, muy larga, aburrida. Bueno, vamos a ver el segundo acto. El segundo acto también bastante débil y que al final le preguntó Lorca qué piensan y Buñuel con prudencia dijo, bueno, a mí me parece que Federico realmente no es tu mejor trabajo hasta hoy. Hay cosas muy buenas y, claro, como siempre, hay frases magníficas, pero falta algo que yo escuchaba Lorca y se volvió a Dalí. ¿Y tú qué piensas? Y Dalí dice, Buñuel tiene razón, es una mierda. Eran todos de buenas familias. Sí. Pero bueno, con un deseo de cambiar el mundo. Sí, mira, la catedral. Mira qué maravilla. La torre. Esta es la torre, mira. Es espléndido. Es impresionante. El peso del pasado. Y la belleza perdida. Lo que pasa, el contraste entre la belleza del pasado y la fealdad de las tiendas de hoy, de Giorgio. Creo que hemos inventado la fealdad, lo decía tu padre. Es una invención moderna. Bueno, es estupendo venir aquí a la residencia con vosotros.
Realmente para mí es un privilegio. Este sitio sagrado de la cultura española, ¿no? De las primeras ciudades universitarias. Sí, porque en España no había un campus como Oxford o Cambridge. Esto era un poco como un campus, donde la gente hablaba, compartían sus conocimientos, y un ambiente es un oasis de paz en las afueras de Madrid. Con un aspecto muy moderno, ¿no? En el tiempo seguramente Claro. para abrir España, ¿no? Al mundo. Hacia Europa, ¿no? Por aquí pasó media Europa culta. Estuvo Madame Curie, Einstein, Sí, después Aragón. Louis Aragon, y habló del surrealismo. Y vino muchísima gente y se mezclaban con los alumnos, todo el mundo hablaba, compartían sus conocimientos, como he dicho, recibían ideas. Se puede considerar como un organismo de oposición a la Iglesia, al conservatismo. Claro. No había capilla aquí. Eso no estaba. había capilla, sí. No. Y no le gustaba al director que se hablara de creencias religiosas. Eso estaba ya más o menos proscrito. No había que hablar de eso. Y ninguna capilla. Eso ofendió a muchos católicos, claro. Sí. En este lugar, mi padre me dijo que él era un bruto aragonés y al llegar aquí se encontró pues con los estudiantes y con Dalí y Lorca y aquí encontró pues la cultura, un sentido de refinamiento. Lo cambió mucho. Sí, lo hizo un De cambio. un lugar esencial Sí. para su vida, sí. Sí, y claro, él llegó el año 17. Y claro, Dalí viene después, el año 22, de modo que tu padre pasa aquí 7 años de su vida, que son muchísimos años cuando eres joven, y recibiendo todas las influencias de las conferencias de la música. Y también estudia Luis entomología aquí en el Instituto de Historia Natural, muy cerca de aquí, que se ve. Está aquí al lado. Sí. Y yo creo que este sitio sí, que es uno de los sitios sagrados de la cultura española y europea, porque aquí había un encuentro de dos culturas, ¿no? Las artes y las Ciencia. Y los deportes también. Claro, es que es muy importante para Luis, el boxeo. A mí me parece que el encuentro extraordinario aquí entre Lorca, Buñuel y unos años después Dalí es el evento número 1 quizás de la historia. Sí, después Aragón. Louis Aragon, y habló del surrealismo. Y vino muchísima gente y se mezclaban con los alumnos, todo el mundo hablaba, compartían sus conocimientos, como he dicho, recibían ideas. Se puede considerar como un organismo de oposición a la Iglesia, al conservatismo. Claro. No había capilla aquí. Eso estaba. No había capilla, sí. No. Y no le gustaba al director que se hablara de creencias religiosas. Eso estaba ya más o menos proscrito. No había que hablar de eso. Y ninguna capilla. Eso ofendió a muchos católicos, claro. Sí. En este lugar, mi padre me dijo que él era un bruto aragonés y al llegar aquí se encontró pues con los estudiantes y con Dalí y Lorca y aquí encontró pues la cultura, un sentido de refinamiento. Lo cambió mucho. Sí, lo hizo un De cambio. un lugar esencial Sí. para su vida, sí. Sí, y claro, él llegó el año 17. Y claro, Dalí viene después, el año 22, de modo que tu padre pasa aquí 7 años de su vida, que son muchísimos años cuando eres joven, y recibiendo todas las influencias de las conferencias de la música. Y también estudia Luis entomología aquí en el Instituto de Historia Natural, muy cerca de aquí, que se ve. Está aquí al lado. Sí. Y yo creo que este sitio sí, que es uno de los sitios sagrados de la cultura española y europea, porque aquí había un encuentro de dos culturas, ¿no? Las artes y las Ciencia. Y los deportes también. Claro, es que es muy importante para Luis, el boxeo. A mí me parece que el encuentro extraordinario aquí entre Lorca, Buñuel y unos años después Dalí es el evento número 1 quizás de la historia de la cultura española.
Oh, fíjate. Es un encuentro extraordinario. Pero realmente. luego la gente que con, había... Con la presencia de Alberti y otros. Iba a decir, la gente que había alrededor. Sí, sí, porque claro. no es solo la residencia. No sé si sabe fuera de España, pero en Madrid en aquel momento es un hervor, es un hormigueo de actividades. Sí, sí, Está claro. Ramón Gómez de la Serna. Esta cosa lenta. Con su tertulia Pombo. Y la gente de aquí, ellos iban por la noche Sí. a Madrid, ¿no? A Madrid, a teatros, al cine. Era una relación muy íntima, porque, por ejemplo, Lorca solía leer sus obras a Buñuel y a Dalí, y para conseguir sus reacciones. Era una intimidad cultural. Sí, con Dalí y Lorca, y aquí encontró pues la cultura, un sentido de refinamiento. Lo cambió mucho, Sí, sí, lo hizo un de cambio. un lugar esencial Sí. para su vida. Sí. Sí, y claro, él llegó el año 17 y claro, Dalí viene después, el año 22, de modo que tu padre pasa aquí 7 años de su vida, que son muchísimos años cuando eres joven, y recibiendo todas las influencias de las conferencias de la música. Y también estudia Luis entomología aquí en el Instituto de Historia Natural, muy cerca Claro, de aquí, que se ve. está aquí al lado. Sí. Y yo creo que este sitio sí, que es uno de los sitios sagrados de la cultura española y europea, porque aquí había un encuentro de dos culturas, ¿no? Las artes y las Ciencia. Y los deportes también. Claro. Sí. Es que es muy importante para Luis, Sí, el boxeo. A mí me parece que el encuentro extraordinario aquí entre Lorca, Buñuel y unos años después Dalí es el evento número 1 quizás de la historia de la cultura española. Oh, fíjate. Es un encuentro extraordinario. Pero realmente. luego la gente que con, había... Con la presencia de Alberti y otros. Iba a decir, la gente que había alrededor. Sí, porque claro. no es solo la residencia. No sé si sabe fuera de España, pero en Madrid en aquel momento es un hervor, es un hormigueo de actividades. Sí, Está claro. Ramón Gómez de la Serna. Esta cosa lenta. Con su tertulia Pombo. Y la gente de aquí, ellos iban por la noche Sí. a Madrid, ¿no? A Madrid, a teatros, al cine. Era una relación muy íntima, porque, por ejemplo, Lorca solía leer sus obras a Buñuel y a Dalí, y para conseguir sus reacciones. Era una intimidad cultural muy rara. No, claro. Muy rara. Y con la presencia de cada uno en la obra de los otros. Sí, claro. Una vez, es una anécdota, pero la puedo contar, que Lorca pidió a Dalí y a Luis de escuchar una lectura de una obra suya, no sé cuál. Creo que no la terminó. Y empezó a leer aquí, quizás aquí mismo, empezó a leer, y Buñuel me dijo que la primera parte de la obra le parecía muy mala, muy larga, aburrida. Bueno, vamos a ver el segundo acto. El segundo acto también bastante débil, y que al final